Continuemos en este cuarto capítulo que trata acerca del rescate de Dios, habiendo ya entendido cómo es que el hombre vino a ser rescatado por Dios y cómo es que éste necesitó ser rescatado por Dios. ¿Recuerdan? Ahora nos centraremos en cómo la espiritualidad de Dios se hizo claramente tangible en la parte natural y de los 5 sentidos. Y cómo es que esto dejó de ser como algo mágico e intangible. Todo lo que Dios creó, todo lo que existe, proviene de Él. Todo. Nosotros profundizaremos esto, porque ya vimos todo esto desde toda la creación, la vida, el reordenamiento de la tierra, cómo llenó el vacío, cómo creó los seres vivos, las estrellas, el sol y la luna, todo eso. Fíjense lo que dice Romanos 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano puede entender, porque tiene esa vía inteligente de origen espiritual, que cuando se detiene a mirar y a pensar sobre todo lo que existe, se da cuenta de que existe un ser superior, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De modo que nadie tiene una excusa válida como para no creer. Con este solo versículo se tendrían que derrumbar todos los ateos. Mas ahora nos centraremos en este rescate a partir de la creación y caída del hombre, que cambió la ley de la palabra de Dios, con la que sojuzgaba y gobernaba y señoreaba sobre todo, por la palabra del diablo, con la que ni sojuzgó ni volvió a señorear plenamente sobre nada en su vida, ni sobre nada, hablando bien y pronto. Fue un engaño total la palabra del diablo. Tremendo. Y notaremos nosotros, al pensar todas estas cosas, al razonar, porque para eso nos juntamos, para razonar, ¿se acuerdan de ese versículo? Para que nosotros entendamos y nos juntemos de que solo Dios es Dios justo y salvador. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios mismo respetó inclusive los derechos que adquirió el adversario por engaño a Adán y Eva. Y le dejó gobernar sobre la tierra. Sí, Señor. Adquirió esos derechos y Dios respetó eso. Tremendo. Porque Dios no es como nosotros, no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice que es justo y es justo, y así actúa su justicia. Continuemos entonces concentrándonos en este rescate, y a partir de aquí veremos cómo el protagonista de toda la palabra comienza a hacerse manifiesto. ¿De quién estoy hablando? De nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Porque Él ha venido a hacer el rescate de Dios hacia el hombre, quien concretó este rescate hacia el hombre. ¿Entienden? Por su propia voluntad, Él lo hizo. Así como Adán y Eva y Lucifer inclusive decidieron dejar de creer, nuestro Señor Jesucristo decidió creer hasta el final. Tremendo esto, concretando el rescate de Dios hacia el hombre. Sin embargo, Adán, a diferencia de Lucifer, volvió a Dios. Volvió a Dios. Vamos a leer un versículo.
Romanos 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esa justificación de vida que perdió Adán, la recuperó nuestro Señor. Sí, Señor. Ciertamente morirás. Tenía esa vida, esa justicia de vida por siempre. Y Adán decidió pecar. Nuestro Señor vino a recuperarla para nosotros. Pero ¿cómo ocurrió esto? Bueno, resulta que Adán vuelve al camino de Dios, vuelve a transmitir la palabra, vuelve a ministrar la palabra, obviamente, y por eso viene la línea sanguínea de los creyentes, de donde nace nuestro Señor. Sí, Señor. Esa es la diferencia entre Adán y Lucifer, por ejemplo. Lucifer jamás volvió a Dios. Tuvo su oportunidad, pero no lo hizo. Esa es la gran diferencia, mostrándonos inclusive que nuestro Señor Jesucristo ejerció esa naturaleza divina de parte de Dios en su esencia, teniendo esa resistencia y ese valor para concretar el rescate ante la adversidad. Qué tremendo esto, qué tremendo. Fíjense lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto es algo maravilloso, porque este solo versículo derrumba un sinfín de pseudo doctrinas que promulgan que hay diferentes maneras de llegar a Dios. Quiero decirle que eso es una mentira del diablo. La palabra de Dios dice que el único camino o forma de llegar a Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el único que tiene poder para hacer responder verdaderamente es nuestro Padre amado y nuestro Señor, obviamente. Si usted le enseñaron que hay otra manera, que hay santos, imágenes y un sinfín de cosas por ahí, quiero decirle que eso es una mentira total del diablo. Pues al único que resucitó Dios de los muertos hasta ahora para que interceda por el ser humano es a nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás están durmiendo, están muertos. No existe ningún otro. Si no, ¿a quién va a venir a resucitar de los muertos nuestro Señor cuando retorne? O nuestro Padre por medio del Señor cuando retorne. Si están vivos en el cielo o en el infierno. Es una mentira del diablo, basada en doctrinas paganas desde antes. Así es. Aquí vemos cómo nuestro Señor se convirtió por su propia voluntad, sí Señor, en ser el rescate de Dios hacia el hombre. A nuestro Señor nadie le obligó a que Él venga a sacrificarse por el mundo, a que tome esa decisión tan drástica y bendita para nuestras vidas. Fue su amor a Dios y a nosotros, que ni siquiera nos conocía ahí, lo que motivó su decisión. Qué tremendo esto. Así que podemos confiar también en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El único ser, los únicos seres dignos de confianza son Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, tremendo. Pero ¿dónde comienza este gran plan maestro de Dios? Porque todo se origina en Dios, como dijimos anteriormente. ¿Dónde comienza esto? Que nuestro Señor venga a rescatar. Después de leer esto vamos a preguntarnos si realmente Dios no es omnisciente o sí. Tremendo. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Al 20 vamos a leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos
y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, o por causa de Él. En los cielos y en la tierra, visible e invisible. Él antecede en la mente de Dios a todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Sí, Señor. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó de los muertos, a quien Dios resucitó. No hay nadie más resucitado. Le mintieron. Si usted le tiene que orar a otra imagen o a otro santo, le mintieron, Señor. Le está orando a espíritu diabólico. Así es. El primogénito es nuestro Señor. Para que en todo tenga preeminencia. Él es el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, por la caída de Lucifer y por el pecado de Adán, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Sí, Señor. Él vino a derramar su vida para que por medio de Él volvamos a estar unidos a Dios. Cualquier otra cosa fuera de Él, damas y caballeros, es una mentira del diablo. Usted directamente se está dirigiendo al diablo cuando le ora a otra cosa, o a otro ser, o a otro santo, a otra imagen. Él es el camino. Así de grande y precisa es la palabra de Dios. Tremendo. Este fue el plan de Dios, en la mente de Dios. Desde antes de la fundación del mundo siempre fue nuestro Señor Jesucristo, para así volver a unir todo lo que la desobediencia de Adán y Lucifer causaron en los cielos uno y en la tierra el otro. ¿Vieron? ¡Qué tremendo! Tremendo esto. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado en otro tiempo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres de los profetas, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien, asimismo, hizo ¿qué cosa? El universo. Sí, Señor. O por causa de Él, por medio de Él. Él es el motivo de Dios. Maravilloso. Primera de Pedro 1, versículo 18 al 20. Tengan presente que han sido rescatadas de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde que antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Claro que sí, en ese tiempo apareció nuestro Salvador y gracias a Dios nos redimió con su sangre preciosa como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y saben por qué dice sin mancha y sin contaminación? Como la de un cordero sin mancha. Porque el cordero, cuando festejaban la Pascua, si bien ellos elegían el mejor de lo mejor, ese cordero no era perfecto, no tenía una vida perfecta, un origen. Ese cordero se iba a morir. Pero Él vino a representar eso y fue mucho más, porque Él sí era perfecto. Su naturaleza era perfecta, sin pecado, sin mancha y sin contaminación. Absolutamente perfecto de parte de Dios. Porque se mantuvo así y porque decidió mantenerse así, a diferencia de Adán y Lucifer. Tremendo, tremendo. Él siempre fue el rescate de parte de Dios.
El versículo 18 de Colosenses 1 siempre me tocó el corazón porque dice al final, para que en todo tenga preeminencia. Esa es la voluntad de Dios. Porque el próximo versículo, por cuanto agradó al Padre, eso, que en Él habitase toda la plenitud, eso, para que en todo Él tenga la preeminencia. Damas y caballeros no pueden andar, no deben andar tratando de ir a Dios por otro medio. Él es el que tiene que tener la preeminencia. Y para nosotros los cristianos, ¿es nuestro Señor la preeminencia de mi corazón? ¿Es nuestro Señor la preeminencia de nuestro corazón? Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y dice que el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, su palabra, su voluntad. Él quiere, nuestro Padre, que nuestro Señor sea la preeminencia en mi corazón. Que yo tenga una relación vital con Él, una fortaleza con Él, una comunión con Él, como dice 1 Corintios 1:9. Vamos a leer 1 Corintios 1:9. Qué tremendo esto, ¿no? Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Sí, Señor. La comunión con nuestro Señor es lo que nos hace contactar con Dios. ¿Sí? La comunión con nuestro Señor es lo que nos muestra la riqueza de parte de Dios, quien es nuestro Padre. Toda la palabra de Dios se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita en los cielos, antes que nada. En Génesis 1, vamos a leer, Génesis 1, versículo, creería yo que 16. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las, ¿qué cosa? Estrellas. Ahí ya estaba la constelación de Leo, profetizando la venida del Rey. Ahí ya estaba la constelación de Aries, el carnero, el cordero pascual, esto que Él vino a hacer por nosotros, el rescate de Dios hacia el hombre. Ya estaba predicho por Dios que iba a venir su Hijo a sacrificarse por nosotros. Tremendo esto, tremendo. Sigamos. Esto ya estaba predestinado antes de la fundación del mundo porque Dios ya lo había visto, ya sabía lo que iba a pasar. ¿Cómo es que muchos dicen que Dios no es omnisciente? Porque así de preciso sucedió. Así de preciso sucedió. Esto es algo tremendo. Pero esto encierra mucho más de lo que pensamos. Ya Colosenses nos dio un indicio de esto, así que poco a poco iremos estudiando para ver el maravilloso plan maestro de nuestro amado Padre que inició con nuestro hermano mayor y Señor Jesús y Salvador, obviamente. Efesios es el libro que va a comenzar a apuntar esto para nosotros. Efesios, capítulo 1. Pasemos por favor a Efesios, capítulo 1. Poco a poco vamos a ir desandando todo esto y notando nosotros este magistral plan de nuestro amado Padre. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mirá si Dios ya no tenía planeado esto. ¿Qué es esto?
por más que yo me sienta o no me sienta bendecido, la palabra dice que Él ya me bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Yo ya soy bendito para Dios, nosotros somos benditos para Dios, usted es bendito para Dios. Dele gracias a Dios por eso. Según nos escogió en Él, ¿antes de qué? Dios mío, de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¡Qué tremendo! En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¡Qué tremendo nuestro Padre! Nos amó desde antes que existiéramos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Él nos amó y el amado aceptó eso, nos hizo acepto a nosotros y por eso dio su vida. ¡Qué tremendo! En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De una vez y para siempre nosotros fuimos redimidos del pecado. Según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, escuchen esto, de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están ¿en dónde? En la tierra. ¿No nos dijo eso Colosenses? ¡Qué tremendo esto! En Él asimismo, encima, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El propósito del que hace, nosotros somos el propósito de mover la palabra de Dios, de que nuestro Señor sea la preeminencia de nuestros corazones, para así amar a Dios. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste, ¿qué cosa? Sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, para la gloria de Dios. Ese don de Espíritu Santo que recibimos nosotros al confesar a Jesús como nuestro Señor, creyendo en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos, es la garantía de la posesión adquirida que tenemos. Esa vida por siempre, de la liberación total del pecado y sus consecuencias. Adán perdió esa vida por siempre y esas justificaciones de esa vida, y nuestro Señor la recuperó para nosotros. Pero esto ya fue un plan maestro de Dios. ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo esto! Y dicen con el Espíritu Santo de la promesa. Tremendo. Espíritu Santo de la promesa. Veamos un poco acerca de esta promesa del Espíritu Santo, que vino a ser nuestras arras, nuestras garantías de parte de Dios. Vayamos a Proverbios, capítulo 1, Salmos, Proverbios, versículo 23. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré, ¿qué cosa? Mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Claro. Acá es uno de los versículos donde comienzan las promesas acerca del Espíritu Santo que vino a estar en nosotros cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos en nuestros corazones.
Acá es donde uno de los tantos versículos que comienza. Vamos a ver algunos más. Isaías 44. Isaías 44. Versículo 3. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Qué bárbaro. Nosotros ya teníamos esa vida de origen espiritual, ese espíritu de vida que nos da la capacidad de ser inteligente, semejante al de Él, a su inteligencia. Pero ahora nos está prometiendo su espíritu, que vino a ser las arras de nuestra vida, la garantía que tenemos de que somos hijos de Dios y que tenemos posesiones que vamos a adquirir, entre ellas la vida por siempre. Tremendo. Ezequiel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, vayamos, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel 36, Ezequiel 36. Estos versículos que vamos a leer son maravillosos. Versículo 27 dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios. Perdón, estoy leyendo mal el versículo. Y Ezequiel 36, 27, perdón. Dice, y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. ¡Qué bárbaro! Fíjense esta promesa. Pondré en medio de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Es la oportunidad que tenemos de guiarnos por el Espíritu. Este manual de instrucciones nos enseña cómo utilizar ese espíritu que recibimos. Esta es la promesa de parte de Dios. Fíjense el capítulo 37, el versículo 14, dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Sí, Señor, ese don de espíritu removió esa naturaleza pecaminosa que nosotros teníamos, por la cual nos íbamos a morir. Nos vamos a morir si no retorna nuestro Señor, pero con el cual nosotros vamos a ser resucitados para una vida por siempre. Sí, Señor. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Cumplió con su palabra. Cumplió con su palabra. Ageo, tremendo. Ageo, o sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonía, Ageo. Capítulo 2, versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Qué bárbaro. Tremendo. Así que iniciemos con este tema. ¿Qué es lo que encierra todo esto del rescate de Dios hacia el hombre, ¿no? En esta parte espiritual que recibimos. Vayamos a Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Bautizar es una limpieza, un lavamiento, eso es lo que significa. Y el bautismo de Juan era un lavamiento exterior. Lo que hizo nuestro Señor fue un lavamiento interno de una vez para siempre. Se nos selló con el don de Espíritu Santo que derramó. Tantas veces dijimos esto que tenemos que verlo en Hechos, capítulo 2. Tenemos que verlo en Hechos.
ya de una vez. Versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¡Qué bárbaro! Maravilloso esto. Como nuestro Señor derrama hoy el don, la promesa del Espíritu Santo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Acá está, cuando ocurrió por primera vez. Tremendo. Este fue un momento histórico donde Dios cumplió su palabra por medio de nuestro Señor. ¿Cómo no va a tener preeminencia el Señor en mi corazón, en mi vida? ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios por Él? Y después seguir el día con Él de parte de Dios. Porque haciendo eso yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y todo lo que viene de Dios es por medio de Él. Veamos el propósito principal, o uno de los propósitos principales de este don. En Hechos, ahí en el capítulo 1, está nuestro Señor antes de ascender a los cielos, versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Que le estaba diciendo que ahora comenzaba la responsabilidad de ellos, la nuestra. Sí, Señor, la nuestra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El don de Espíritu Santo es para que nosotros seamos testigos de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra, para que en todo tenga preeminencia en nuestras vidas. Sí, Señor, para que nos movamos juntamente con Él siempre. Hay tantos relatos después que muestran a nuestro Señor Jesucristo. Es más, le voy a decir que desde Romano a Tesalonicense, que son las epístolas dirigidas a la iglesia de hoy, de gracia, la palabra Señor en más de un 90% se refiere al Señor Jesucristo antes que a Dios. Porque Dios lo quiso así, a Él le agradó así, a Él le puso como Señor de señores y Rey de reyes. Sí, Señor. Él fue el único que estuvo dispuesto, habiendo podido esquivar el bulto, como lo hizo Lucifer y Adán. Él se hizo cargo, como nuestro amado Padre. Tremendo esto. Juan 14. Juan 14. Esperen que llegue Juan. Versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Tremendo. Muchos podrán decir que enseñar todas las cosas es mucho más que nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que recuerden Colosenses 1, 15 al 20. Porque por causa de Él, o por medio de Él, fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas se refieren, todo, siempre, a nuestro Señor Jesucristo, en todas las cosas. Si usted quiere saber algo de la palabra de Dios, vaya al Señor. Sí, Señor. Vaya al Señor de parte de Dios, con absoluta confianza, porque esa es la voluntad de Dios. Él es el camino para llegar a Dios, al entendimiento, al conocimiento de Dios. ¿Se acuerdan? Vimos primeramente que primero tenés que ser salvo para llegar al conocimiento de Dios. Así que siempre es por medio del Señor y con el Señor. Vaya al Señor. Tremendo. Ese sello del Espíritu Santo es maravilloso. Muchos de nosotros aprendimos que esa es la nueva creación en nosotros. Maravillosa fue esa enseñanza del Dr. Víctor Paul Wilber
de donde provenimos muchos de nosotros. Sin embargo, nuevamente vamos a encontrarnos acá con algo nuevo, porque la palabra continuamente nos enseña, nos redarguye y nos corrige para instruirnos en la justicia de Dios. Si usted quiere que la justicia de Dios funcione en su vida, como yo quiero, como todos queremos, tenemos que ser mansos a la palabra. Así que poco a poco vamos a ir desandando de esto, porque la palabra de Dios y nuestro Señor es lo que nos hace perfectos y enteramente preparados para toda buena obra, para que ministremos esta palabra, ministremos a nuestro Señor Jesucristo, para que más gente pueda recibir este don como recibimos nosotros, que es la garantía de nuestra salvación. Tremendo, de la posesión adquirida. Recordemos nosotros que la creación, la palabra creación, bará, en hebreo, significa traer algo a la existencia de la nada. Esto es algo tremendo. Así que jamás podemos decir que el don en nosotros es la nueva creación, porque su espíritu ya existía. En Génesis 1:2 ya estaba. Es el mismo espíritu de Dios que hoy está en nosotros. Solamente que como hijos, nosotros tenemos más acceso a Él que los siervos de antaño. Antes no eran hijos, eran siervos. Pero nosotros como hijos no tenemos que volver como siervos si realmente queremos andar servidores de nuestro Señor Jesucristo. Como dice 1 Corintios 4. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores del misterio de Dios. Tenemos que ser servidores de nuestro Señor. Así como Él sirvió, nosotros tenemos que servir. Pero volviendo al tema, ya existía ese don, ese Espíritu de Dios. Así que nuevamente vamos a ver algo nuevo. ¿A qué se refiere con la nueva creación? Comencemos en 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Reina Valera, pero el original dice nuevas creaciones. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, si usted está en Cristo, nuevas creaciones. Es automático. ¿A qué se refiere con esta nueva creación? Vamos a ir a Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2 y obviamente el versículo 10 en adelante vamos a leer. Porque somos hechura suya, creados en ¿qué? Cristo Jesús. Ahí está la palabra creación. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tremendo. Sigamos leyendo y veamos cómo la palabra de Dios se explica a sí mismo. Se interpreta sola. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos se expresaba en su carne para crear, ¿qué dice? En sí mismo un solo, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Un solo y nuevo hombre. Unió al pueblo de Israel con los gentiles y creó un solo hombre. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La nueva creación de Dios en Cristo.
Sí, Señor. A eso se refiere. Nunca existió el cuerpo de Cristo en esta magnitud. Nunca existió. Ni en ninguna magnitud. Perdóneme que le diga. Fuimos bautizados por el don de Espíritu Santo en el cuerpo. Vayamos a 1 Corintios 12 para que veamos esto. Versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Sí, Señor, ese espíritu es como el sistema sanguíneo del cuerpo de Cristo. Recorre todo el cuerpo de Cristo, del cual usted y yo somos miembros. Están nuestras venas espirituales, como quien dice. El don de Dios, la nueva creación, usted es una nueva creación de Dios. Vamos a leer Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo. Habla, no te dice despojate, despojados, le está hablando a los fieles, a los que creyeron, a los que son renacido de la simiente incorruptible, que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, nos tenemos que despojar de eso. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, renovados, a todos nos dice. Romanos 12:2 dice, no os conforméis, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es algo que tenemos que hacer todos juntos, habla en plural acá. Nunca vas a poder renovar plenamente la mente solo. En el cuerpo sí, está disponible. Imagínate poder pensar correctamente siempre en el cuerpo, con la ayuda del cuerpo. Por lo cual desechando la mente, y versículo 24, y vestido de ¿qué? Del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¡Qué tremendo! La nueva creación de Dios, el cuerpo de Cristo, nueva criatura es usted y yo en Cristo. Me hace acordar al doctor William cuando decía, Cristo en mí es nuevo nacimiento, yo en Cristo, mente renovada. Sí, Señor, usted puede renovar la mente en el cuerpo de Cristo, pero con el cuerpo de Cristo, porque le habla al plural. No con el cuerpo. Ese es el secreto. Tremendo. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos, ¿qué cosa? Miembros los unos de los otros. Sí, Señor. Usted y yo somos miembros los unos de los otros del cuerpo de Cristo, la nueva creación de Dios. Gálatas 6, ahí nomás un libro atrás. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Esto es siempre excursión. Hay mucha gente que va a salir entre nosotros, como dice la palabra, que nos va a querer hacer volver a las tradiciones y a los ritos, o a ciertas creencias o enseñanzas que eran contrarias a la palabra de Dios. ¿Entienden? Pero ¿qué dice la palabra? Que nuestro Señor tenga preeminencia en mí. Sí. O yo vine a agradar a los hombres o a Dios. Y si voy a agradar a Dios, ¿quién tiene que tener preeminencia en mi corazón? Nuestro Señor, porque así Dios es la preeminencia de mi corazón, por medio de Él, no por otra manera. ¿Cómo hago para conectar con mi Señor? Y bueno, estudie la palabra, vea estas cosas. Dios ya nos dio la capacidad de razonar, tenemos su Espíritu que nos trae entendimiento también por medio del Señor. El Señor es nuestro entendimiento. Él es
La piedra que desecharon los edificadores y que siguen desechando. Se van a arrepentir algún día. Dice, versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, ni ellos guardan esto. Quiero decirle que ni ellos guardan esto. Esas leyes, rudimentos, enseñanzas y costumbres antiguas, ni ellos son capaces. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Claro, Él está conmigo, ¿no? Él pertenece a mi iglesia, a mi línea. Nosotros pertenecemos a Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo, somos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que ese es nuestro principal objetivo. Porque en Cristo Jesús, versículo 15, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en todo el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tenía preeminencia en el corazón de Pablo nuestro Señor, sí que tenía preeminencia. Él decidió por nuestro Señor. Y a todos los que anden conforme a versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. La preeminencia de nuestra vida. Estamos en Cristo y permanezcamos ahí. No somos de otro. Por precio fuimos comprados. No somos de otro. Ahí tenemos que permanecer. Ahí tiene que estar nuestro corazón, nuestra energía. Si es que vamos a vivir plenamente con Dios. Con Dios. Porque la manera de vivir plenamente con Dios es con nuestro Señor Jesucristo y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Grábese eso en su corazón y va a ver cómo las promesas de Dios se hacen visibles en sus vidas. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Tremendo. Tremendo. Hermosos versículos compartimos. Notamos nuevamente algo nuevo. La palabra de Dios te llega al corazón. Te instruye en la justicia de Él. Así que seguiremos en el próximo capítulo la semana que viene. Dios los bendiga y nos encontramos acá.